disfruto mucho también poder compartir con la iglesia y poder compartir con cada uno de ustedes. Y quiero llevarles al libro de Génesis. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5 del capítulo 12. Génesis capítulo 12, verso 1 al verso 5. Y dice así, libro de Génesis, capítulo 12, verso 1 al verso 5. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice el verso 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai, su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y a todos los bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¡Ja! ¡Qué bendita la palabra del Señor! Alguien que pueda escribir conmigo, pero Jehová había dicho a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham. Pero sabes, esta verdad no es solamente para Abraham, porque ahí vemos que, pero Jehová había dicho a Emanuel, pero Jehová había dicho a doña Emma, pero Jehová había dicho a Jesús, pero Jehová había dicho a nuestra amada Sara. Porque cada versículo que se encarna en nuestro corazón, hermano, es una palabra que también Dios nos ha dado. Y de esas palabras que Dios nos ha dado es que vamos a tener la idea hoy de poder compartir sabiduría. ¿Qué hacer con esas palabras que Dios me ha dado? Es lo que quiero compartirles el día de hoy. Así que inclina tu rostro ahí donde estás, amada iglesia. Bendecimos a esos 30 y resto de hermanos que están conectados por un momento. Pidamos al Señor Dios del cielo que nos dé sabiduría. Padre, en esta preciosa mañana venimos delante de ti y lo hacemos con alegría y con gozo. Gracias por toda la iglesia que está conectada el día de hoy. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en sus hogares. Gracias, Padre, porque no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y hoy nos reunimos a través de este medio, Señor, comunicándonos, Señor, a través de esta maravilla, Señor, que tú has hecho de la tecnología, dándole sabiduría al hombre. Por eso hoy te bendecimos y te adoramos. Y decimos, Padre, tu palabra dice que si hay algo falto de sabiduría, pídala a Jehová. Hoy nos presentamos delante de ti para que nos des sabiduría en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Alguien que diga conmigo, adquiriendo sabiduría por el dicho de Jehová. Adquiriendo sabiduría por el dicho de Jehová. ¿Sabes? Pero a Abraham dice, pero Jehová había dicho a Abraham. La palabra establece, y es lo primero que quiero compartir en esta mañana con ustedes. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra vez lo voy a repetir. Jesús dijo en un momento de crisis, cuando Satanás le tentaba en el desierto, esta palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda palabra que sale de la boca de Dios se convierte en un dicho. Pero también esa palabra que ha salido de la boca de Dios se convierte en un rema para nuestra vida. Por eso, cuando usted tiene un rema del Señor en su vida, usted puede decir, hermano amado, como han compartido nuestros hermanos aquí con cada uno de nosotros, como han puesto aquí, como nuestro hermano Jesús que dice, pero yo estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor del Señor. Como dice nuestra amada Emma, bendita la mujer que confía en Jehová. Esos son versos, hermanos, que se arraigan en nuestro corazón. Como dice nuestra amada Olguita, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayuda para bien. Como dice nuestra amada Jovita, Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Y en esos tiempos de escasez, hermano, donde las cosas se pone difícil, nosotros nos arraigamos de esa palabra. Como dice nuestra amada Alison, que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Cuando nosotros tomamos esta palabra, hermano amado, y la hacemos rema en nuestra vida y nos abrazamos de esa palabra, entonces, hermano amado, empezamos a operar en una dimensión no de esta tierra, sino del cielo. Por eso hoy nuestro tema es aprendiendo sabiduría a través del dicho de Jehová. Y lo primero que quiero compartirles, voy a compartir unas 10 cosas, si el Padre me da tiempo y si ustedes me toleran. Y si no, lo terminamos ahí donde podamos, hermano, donde sintamos del Espíritu Santo que debemos de parar. Así que de este pasaje de Génesis capítulo 12, que es el dicho de Dios para Abraham, usted tiene un dicho que es para usted. Y usted lo va a trasladar al dicho suyo. Vamos a hablar del dicho de Abraham y adquirir sabiduría de ese dicho. Amén. Diga conmigo, todo dicho de Jehová tiene un ámbito en el que tienes que aprender a moverte. Principio número 1. Principio de sabiduría número 1. Todo dicho de Jehová, toda palabra que ha salido de la boca de Jehová tiene un ámbito en el que tienes que aprender a moverte. Pero Jehová había dicho a Abraham, y el dicho de Jehová a Abraham incluía en su primera etapa 4 cosas. Vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre, vete a la tierra que te mostraré. El dicho está conectado con la boca de Jehová. Diga conmigo, el dicho está conectado con la boca de Jehová. El dicho es la voluntad de Dios para mi vida. El dicho era la voluntad de Dios para Abraham. Era la voluntad de Dios para Abraham que él dejara su tierra, que él dejara su parentela, que él dejara la casa de su padre y que se fuera a una tierra que le iba a mostrar. El dicho es el poema de amor de Dios para mi vida, escrito en un libro. Escucha, abre tus oídos y aprende sabiduría. El dicho de Dios para tu vida es el poema de amor de Dios para tu vida, escrito en un libro. Usted me dice, ¿cómo así, pastor, escrito en un libro? Yo no sé si alguno de ustedes ha visto el Salmo 139, verso 16, en la Nueva Traducción del Viviente. Salmo 139, verso 16, en la traducción del Dios viviente dice así, Nueva Traducción del Viviente: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Mira lo que descubre el salmista, hermano. El salmista descubre que hay un libro que en la Biblia se conoce como el libro del destino, y que en ese libro, en el cielo, está escrito a detalle cada detalle de tu vida. En ese libro está escrito el iris de tu ojo, tu huella digital. En ese libro está escrito todo cuanto Dios creó de tu ADN. Está escrito de dónde viene tu ADN. Sabes, algunos no se parecen al papá, pero se parecen a su abuelo o se parecen a su bisabuelo, porque Dios trae una versión mejorada de aquel hombre, de aquella mujer. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Eso significa que tu vida es como una película. Cuando nosotros la estamos mirando, estamos emocionados porque sabemos lo que va a pasar. Pero el director de la película no está tan emocionado porque él sabe ya lo que va a pasar, porque él es el autor de la película. Cristo es el autor de nuestro destino. Yo quiero preguntarte a ti una cosa. ¿Será que hoy estás haciendo aquello que está escrito en el libro del destino que debes hacer? Hoy yo quiero hablar en sabiduría con los hermanos que me están mirando. Yo quiero hablar con nuestra amada Rocío, que nos comparte el Salmo
55, verso 22, echa a Jehová tu carga y él te sustentará y no te dejará para siempre caído y no dejará para siempre caído el justo. ¿Será, amada Rocío, que estás haciendo aquello para lo que Dios te llamó? Lo que está escrito en el libro del destino para hoy, domingo 25 del mes 7 del año 2021. ¿Será, amada Ivonne, que lo que está escrito en el libro del destino, en ese capítulo de un día que se llama domingo 7 del 2021, será que estamos haciendo aquello que Dios determinó que hiciéramos? Hay un libro escrito en el cielo para ti, que es el libro del destino. Y en ese libro, lo que está escrito ahí, hermano, es el poema de amor de Dios para tu vida. Así que déjame continuar y déjame mostrarte algunas cosas acerca de esta declaración que te he hecho. Todo dicho de Jehová tiene un ámbito en el que tienes que aprender a moverte. El versículo para recibir el dicho, el vehículo para recibir el dicho no es la lengua, sino el oído. Escucha lo que voy a decir. Sale de la boca de Dios, pero tú no lo recibes con tu boca, tú lo recibes con tu oído. El vehículo para recibir el dicho es la lengua, no es la lengua, sino el oído. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Jehová. Mira qué tremendo, hermano. Quiero compartirte hoy Isaías 50, verso 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabio para hablar palabras al cansado. Oh, qué tremendo, tener lengua de sabio para hablar palabras al cansado. Pero mira lo que sigue diciendo el versículo. Isaías 50, verso 4. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Oh, no solamente hay gente que habla como sabio, hay gente que escucha como sabio. Otra vez lo voy a repetir. La sabiduría no solamente consiste en hablar, la sabiduría también consiste en escuchar. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído. Hay gente que necesita que Dios no solamente le suelte la lengua, sino que le despierte el oído. Por eso usted mirará que a veces en la enfermedad espiritual esta parece junta. Dice que le trajeron al Señor un sordo mudo. ¿Aló? Y la razón por la que es mudo es porque es sordo, porque no puede escuchar los sonidos. ¿Aló? Y no puede transmitirlos. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Hoy yo levanto mi mano delante de Jehová mi Dios y declaro que Jehová despierta tu oído para que oiga como los sabios. Muchos creen tener lengua de sabio, pero en realidad tienen oído de necios. Oiga, qué tremendo. Si tienen mucho que decir, pero nada que escuchar, sepa que la desgracia está tocando tu puerta. Porque hay gente que tiene mucho que decir, pero nada que escuchar. Cuando el oído está dormido, la lengua está despierta. Escucha. Cuando el oído está dormido, la lengua está despierta. ¿Has escuchado esa frase de gente que dice es que no conecta la lengua con el cerebro? Cuando la gente no conecta la lengua con el cerebro, hermano, es porque tiene su oído dormido. Por alguna razón, Dios te dio una lengua y dos oídos. Oh, yo quiero hablarle a alguien en esta mañana que me pueda escuchar. Escúchame, amado Emanuel. Por alguna razón, Dios nos dio dos oídos y solo una lengua. Debe ser para que escuchemos más y hablemos menos. Aleluya. Por alguna razón Dios te dio una lengua y dos oídos. Para que exista una lengua que habla sabiduría, primero existió un oído que escuchó sabiduría. Para que exista una lengua que habla sabiduría, lo primero que existió
Fue un oído que escuchó sabiduría. Si hubieras escuchado ayer, no estarías en la condición que hoy estás. La pérdida y el fracaso son el resultado de cerrar los oídos para no escuchar. Dios los advirtió. Dios envió gente a decirnos no hagas. ¿Sabes? Dios envió a un profeta llamado Agabo y le dijo a Pablo, no vayas a Jerusalén. Pero Pablo metió la cabeza en ir a Jerusalén y ahí lo apresaron. Pero Dios se lo advirtió. Porque nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Así que diga conmigo, debo afinar mi oído para conocer el ámbito del dicho. Diga conmigo, debo afinar mi oído para conocer el ámbito del dicho. Escucha, lo que distingue la lengua se llama sabores. Lo que distingue la nariz se llama olores. Y lo que distingue el tímpano o el oído se llama rumores. Escucha. Abre tu corazón en esta mañana y aprende sabiduría. Lo que distingue la lengua se llama sabores. Lo que distingue la nariz se llama olores. Y lo que distingue el oído se llama rumores. Job capítulo 12, verso 11 dice, ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar distingue las viandas. Déjame explicarle cómo el paladar distingue las viandas para que puedas entender cómo el oído distingue las palabras. La lengua humana tiene alrededor de 10,000 papilas gustativas. Dependiendo de su localización en la lengua, tiene la habilidad de detectar mejor cierto tipo de estímulos o sabores. Actualmente conocemos 5 sabores: dulce, amargo, salado, ácido y un sabor que le llaman umami. La lengua distingue los sabores. ¿Sabes? Dependiendo del lugar con el que usted, hermano, toca su lengua, ahí, dependiendo de eso, hermano amado, usted puede darse cuenta cuál parte es la que distingue. Usted puede entender esa parte. Mira qué interesante. La punta de la lengua distingue lo dulce, mientras que la parte de atrás de la lengua distingue lo amargo. El chile picante, por ejemplo. La parte de los dos lados de adelante de la lengua distingue la sal. Por eso has visto que cuando a veces una persona quiere saber si algo es dulce, le pone la puntita de la lengua solamente. Pero si quiere distinguir algo más, lo hace a través de los lados. Mira qué interesante, la parte posterior descubre lo amargo, lo agrio. Pero hay un sabor, que es el sabor umami, y ese sabor se distingue con la parte de encima de la lengua. Y usted me dice, pastor, yo no sé cuál es ese sabor. Es un poco parecido al tomate, pero si usted lo analiza, piensa en un limón ácido. ¿Qué le produjo en su boca? Eso que le llamamos, se me hace la boca agua. Sabor delicioso. Eso es umami. La lengua nos ayuda a distinguir sabores. Si no fuera por la lengua, todo nos sabría insípido. Los sabores están en la lengua. Mira qué interesante, no en la garganta, no es cuando tragamos, es con la lengua que distinguimos los sabores. Quiere decir que la enfermedad del bicho eso enferma la lengua. ¿Alguien está conmigo todavía? Escucha. Ahora, la nariz distingue olores. Usted sabe si huele a chuleta o huele a arroz con camarones o huele a pescado o huele a arroz con leche por el olor. Pero usted debe afinar su oído para distinguir
rumores. Debes aprender a distinguir las palabras en un rumor. Y usted me dice, pastor, ¿cómo distingo las palabras en un rumor? No es lo que se dice, es el espíritu con el que se lo dice. La palabra que te están diciendo, ¿te está afirmando o te está adulando? La palabra que te están hablando, ¿te está dando dirección o te están manipulando? ¿Te están aconsejando o están tomando decisiones por ti? La palabra que te están hablando, ¿tiene amor o tiene temor en tu vida? Déjeme compartirte este versículo para que usted pueda entender cómo, por ejemplo, Nehemías usó el oído para distinguir rumores. Nehemías capítulo 6, verso 10 al verso 14. Nehemías capítulo 6, del verso 10 al verso 14. Dice así, habla Nehemías. Vino luego a la casa de Semaía, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado. ¿Cómo estaba Semaía? Alguien que me pueda escribir ahí conmigo, encerrado. El cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán para matarte. Oh, qué tremendo, hermano. El verso 10 nos da un par de características. Número 1, un hombre encerrado va a hablar de encierro. Un hombre atemorizado va a hablar de temor. Un espíritu encarcelado va a hablar cárcel. Un hombre de fe va a hablar fe. Un hombre de esperanza va a hablar esperanza. ¿Alguien está conmigo? ¿Cómo estaba Semaía? Vino luego a la casa de Semaía, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado. El cual dijo, reunámonos en la casa del templo de Dios y cerremos las puertas del templo, porque esta noche vienen para matarte. Sí, esta noche vienen para matarte. La gente que está encerrada querrá que usted esté encerrado, pero no significa que Dios te está mandando a encerrarte. Verso 11. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. Póngale su nombre, diga, un hombre como Emanuel ha de huir. Una mujer como Cristobalina ha de huir. Un hombre como Víctor ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría en el templo para salvar su vida? No entraré. Y usted mira que primero le escucha un rumor que dice encerrémonos porque vienen para matarte, y luego toma una posición como hombre, no lo haré. Pero a mí me impresiona el verso 12, y entendí que Dios no lo había enviado. Alguien que escriba conmigo, y entendí que Dios no lo había enviado. ¿Cómo lo entendió? Porque Dios no es un Dios que te manda a encerrarte. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Lo que usted hace con los oídos se llama, hermano amado, discernimiento. Usted discierne los rumores. Y entendí que Jehová no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, porque fueron sobornados para hacerme temer. ¿Para qué lo sobornaron a Semaía? Para hacer que este hombre, Nehemías, entrara en temor. Y así hay agentes enviados de Satanás, palabras que son enviadas de Satanás para hacerte temer. Nunca te sujetes a un espíritu de temor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque escrito está que se levantarán 1000 y 10,000, pero a mí no llegarán. Escrito está, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Declara la palabra que dice, ninguna arma forjada contra tu pueblo prosperará. No permita que Satanás entre
y entre en tu corazón con temor. Esta noche vengo para matarte. Esta noche vengo para matar tus hijos. Jehová te reprenda. ¿Acaso un hombre como yo ha de huir? Y entendí que Jehová no los había enviado. ¿Por qué? Porque fueron sobornados para hacerme temer. Y el temor implica pecado. Y que pecase y le sirviera de mal nombre con el que fuera infamado. Nehemías entiende que un rumor que se soltó tenía un potencial de llevarlo a temor, de hacerlo pecar, y que, hermano amado, la mala fama cayera sobre él. Y entonces ora en el verso 14: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estos que hicieron. Acuérdate también de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Alguien que pueda escribir conmigo en esta mañana: profetas que procuraban infundirme miedo. Déjeme hacer una pausa. No todo el que habla que Dios lo mandó es porque Dios lo mandó. Otra vez se lo voy a repetir. No todo el que habla que Jehová lo mandó es porque Dios lo mandó. Otra vez lo voy a repetir. No todo el que, hermano amado, no todo el que dice Señor, Señor, hace la voluntad del que lo envió. ¿Alguien está conmigo todavía? Profetas que hablan para infundir miedo. También acuérdate de Noadía, profetiza, y de los profetas que procuraban infundirme miedo. ¿Cómo distinguió el profeta, hermano amado, el dicho de Jehová? Si era un dicho de Jehová o no era un dicho de Jehová. Con su oído. Porque aquellas palabras no tenían amor, tenían temor. Y Dios no es un Dios de temor, porque escrito está: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Alguien que pueda decir conmigo amén, y que podamos avanzar en esta preciosa mañana. Estamos aprendiendo sabiduría, hermano. Y les dije, lo primero que les dije es que todo dicho que sale de la boca de Jehová tiene un ámbito en el que usted tiene que moverse, y que ese ámbito usted lo entiende por el oído. Desarrolla tu capacidad de escuchar, no solamente de oír. Otra vez lo voy a repetir. Estamos hablando de sabiduría. Desarrolla tu capacidad de escuchar, no solamente de oír. A veces oímos, pero no estamos escuchando. Y para desarrollar la capacidad de escuchar, tienes que aprender a afinar tus dos oídos. Desarrolla tu oído derecho. ¿Sabes para qué es tu oído derecho? Tu oído derecho es para escuchar a la gente que Dios ha colocado a tu derecha. Por ejemplo, Proverbios capítulo 4, verso 20 dice: hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. Mira que no dice inclina tus oídos, porque al Padre se le inclina el oído derecho. ¿Quién está hablando aquí? El que está hablando es un padre. Hijo mío, el padre, el pastor, el apóstol, la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida está a tu lado derecho de tu oído. Por eso tienes que afinar tu oído para ubicar a las personas que Dios ha colocado en el lado derecho. Proverbios capítulo 15, verso 31 dice: el oído que escucha la amonestación de la vida. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Oh, hermano amado, ¿sabes? Puede ser que alguien que te amoneste, usted lo tenga en poca estima. Pero si usted le da alta estima, esa persona estará a tu lado derecho. ¿Sabes? Dice la Biblia que amonestes al necio y te aborrecerá, que amonestes al sabio y te amará. El oído que escucha las amonestaciones de la vida
entre los sabios morará. Desarrolla tu capacidad de escuchar con tu oído derecho. Al oído derecho está la gente a la derecha que Dios ha puesto, autoridades, padres, maestros, gente que te está formando. Pero también desarrolla tu oído para escuchar a la gente que está a tu izquierda, o sea, desarrolla tu oído izquierdo. Dios no solamente te dio oído en el lado derecho, también te dio un oído en el lado izquierdo. Aprende a escuchar aún a la gente que no quieres escuchar. Otra vez lo voy a repetir. Aprende a escuchar aún a la gente que no quieres escuchar, porque esa gente está colocada en tu oído izquierdo. Escucha Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, el pobre no está en el lado derecho. De repente no cerrarás tu oído a escuchar a tu padre, a tu pastor, a tu apóstol, a tu autoridad, pero sí cerrarás tu oído para escuchar al pobre. Pero Proverbios 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. El pobre tiene la capacidad de bloquear tus oraciones. Otra vez lo voy a repetir. El pobre tiene la capacidad de bloquear tus oraciones. Porque el que cierra su oído al pobre, él también clamará y no será oído. Mira qué tremendo. Proverbios 25, verso 12. La crítica constructiva es para quien la escucha como un pendiente o una joya de oro. No estoy hablando de la crítica destructiva. Hay crítica que tú tienes que aprender a cerrar tus oídos. Pero hay una crítica que es hecha con amor. Hay una crítica que es hecha con lágrimas. La crítica constructiva es para quien la escucha un tesoro. Vale más que una joya. Pero ¿cuál es el problema? Que el que te está criticando, tú lo tienes en tu oído izquierdo. Por eso no lo escuchas. Aprende a afinar tu oído izquierdo. Ahora escucha lo que te voy a decir, que es bien importante. Es bien importante. Desarrolla tu oído para escuchar 360, para escuchar el ámbito de Dios. Escucha. Con tu oído derecho, escucha a la gente que Dios puso en tu lado derecha. A tu padre, a tu pastor, a tu autoridad. Con el oído izquierdo, escuchas al pobre, a la gente que está a la mano izquierda, a la gente que tú no tienes en estima. Pero sabes, hay una visión 360. Por ejemplo, las cámaras 360. Cuando las cámaras 360 tienen esa visión, ¿sabe qué pasa? Esa cámara junta las dos imágenes, la posterior y la anterior. Y entonces juntan una sola visión de ambas cámaras. Usted debe desarrollar su oído 360 para escuchar a Dios. Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si eres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Pero si eres oído a mi voz, afina tu oído a la voz de Dios, porque a veces Dios te hablará por la parte derecha, como le habló a Samuel. Dice que Dios le habló Samuel, Samuel, y él escuchaba la voz de su padre Elí y iba donde Elí. Pero a veces Dios te traerá, hermano amado, la voz por el lado izquierdo, y usted tiene que entender que es Dios el que te está hablando. ¿Sabes por qué la gran mayoría de las veces no escuchamos a Dios? Escúchame lo que te estoy diciendo. Escúchame. ¿Sabe por qué la gran mayoría de las veces no escuchamos a Dios? Porque el Salmo 137, verso 7 dice, guarda silencio ante Jehová, espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Porque somos incapaces de guardar silencio ante Jehová. Escucha,
El hombre solamente tiene la capacidad, no tiene la capacidad de emitir y de recibir. El hombre solamente puede emitir o puede recibir. Tienes que aprender a callarte delante de Dios. Porque la queja que tienes delante de Dios es lo que no te permite escuchar la voz de Dios. Escúchame. Esa insistencia tuya de quejarte delante de Dios por la condición que tienes, acusando a Dios de que Él es injusto, es lo que no te permite escuchar a Dios para darte la salida de donde estás. Guarda silencio ante Jehová. Espera en Él y Él hará. Guarda silencio ante Jehová. Aprende a callarte delante del Señor y vas a ver a Dios actuar en tu vida. Escucha, déjame avanzar. Debo aprender a no moverme, sino por el dicho de Dios. El mayor peligro es moverme por mi propio dicho. Fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. El mayor peligro es moverme por mi propio dicho. Primera de Samuel capítulo 13 nos habla de la historia de Samuel. Cuando Dios le había dicho a Samuel que esperara 7 días. Escucha, primer libro de Samuel capítulo 13 verso 8. Durante 7 días Saúl esperó allí. Guardó silencio delante de Jehová, según las instrucciones de Samuel. Pero aún Samuel no llegaba. Así que Saúl se dio cuenta que sus tropas habían comenzado a desertar. Y el problema de Saúl es que Dios no le había dado una dirección. Dios le dijo, espera, guarda silencio. Pero pasó que el ejército empezó a desbandarse. La guerra no empezaba porque para que empezara la guerra había que consagrar la guerra para Dios. Había que ofrecerle sacrificios a Jehová para que Jehová nos apoyara en la guerra. Pero cuando Saúl empezó a ver que la gente se iba, que uno decía yo me voy para acá y otro yo me voy para allá, Saúl se desesperó y tomó una decisión por él, sin respaldo de Dios. Y cuando Samuel escuchó lo que había hecho Saúl, le dio esta sentencia en primera de Samuel 13:13. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste el mandato del Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor había establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero Samuel tenía su esperanza en el ejército, no tenía esperanza en el Señor. Déjame decirte, amada iglesia, y yo tengo que ser claro con ustedes. Vamos a movernos cuando Dios nos dé una dirección para movernos. Y a veces, hermano, el mayor problema es que uno escucha que el hermano va para allá y que el otro va para allá. Escúchame, vamos a esperar hasta que Dios nos dé una dirección para movernos. Si Dios nos dijo espera, vamos a esperar. Porque el mayor peligro es tomar decisiones en mi carne, en mi humanidad. ¿Aló? El mayor peligro es tomar decisiones por mí mismo. El segundo peligro es moverte por el dicho del hombre, por lo que el hombre está hablando. Santiago capítulo 3, verso 15, habla de esta sabiduría. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas, dicha sabiduría es terrenal, es humana y es demoníaca. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste lo que te estoy diciendo en esta mañana? Hay decisiones que no pueden ser tomadas por envidia, por avaricia o por egoísmo. ¿Escuchaste? Son terrenales, humanas y demoníacas. Y el tercer peligro, el primer peligro es tomar decisiones basadas en mi experiencia, en mi capacidad. La segunda es seguir el consejo del hombre. Y la tercera es moverme por la distorsión del dicho satánico. Pero la serpiente era astuta
más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol. Génesis 3:1. La distorsión del dicho de Satanás es que una palabra que Dios te ha dado, Satanás viene y la distorsiona. Dios nunca le dijo al hombre que no comiera de todo árbol. Dios le dijo al hombre: come de todo árbol, pero solamente hay un árbol que no puedes comer, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Satanás vino y distorsionó el dicho que que Dios le había dado al hombre. Escúchame. Yo quiero hablarte una palabra de sabiduría en esta mañana. Yo quiero hablarte una palabra de sabiduría. Amado Emanuel, no permitas que Satanás distorsione la palabra que Dios te ha dado. No permitas, amada Ani, que Satanás distorsione una palabra que Dios te ha dado. Porque muchas veces Satanás viene a cuestionar una palabra que Dios ha dado. ¿Están conmigo? Mira, el tiempo está avanzando y solamente hemos hablado un ámbito, que es el ámbito. Todo dicho tiene un ámbito en el que tienes que moverte. ¿Y cómo aprendes a moverte, hermano? Escuchando con tu oído. Porque el oído, la lengua, hermano, te dice el sabor. La nariz te dice el olor. Pero el oído te enseña a distinguir la procedencia. ¿De dónde viene eso? Número 2. ¿Está conmigo todavía? Alguien que pueda decir conmigo: amén, pastor. Quiero escuchar sabiduría. Quiero ser enseñado. Todo dicho de Jehová tiene un dueño o alguien que se adueña. Escucha. Todo dicho de Jehová tiene un dueño o alguien que se adueña de él. Esta palabra que leíamos al principio: pero Jehová había dicho, es una palabra a Abraham, pero nosotros nos hemos adueñado de esa palabra. Ahora, todo dicho de Jehová tiene un dueño o alguien que se adueña de ese dicho. Y la primera sentencia que quiero compartirte en sabiduría de eso es: nunca permitas que otro se adueñe de tu dicho. Nunca permitas que otro se adueñe de tu dicho. Dice Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿A quién se lo había dicho? Pero hay un pero. El pero de este pasaje es que Dios le había dicho a Abraham, pero quien lo obedeció fue Taré, padre de Abraham. Génesis capítulo 11, verso 31 dice: y tomó Taré a Abraham su hijo. ¿Quién es la cabeza de esta expedición? Alguien que diga conmigo: Taré. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Pero el dicho decía: no solamente vete de tu tierra, sino que decía: vete de tu parentela. Y parentela, hermano amado, significa padre. Pero Jehová había dicho: vete de tu tierra. Claro, están saliendo de Ur de los Caldeos. Pero la palabra de Dios también decía: vete de tu parentela. Y decía específicamente: vete de la casa de tu padre. O sea, deja a Taré en Ur de los Caldeos. Pero Abraham no obedeció a la palabra de Dios. Por eso miras que hay un pero. Porque el que obedeció la palabra fue otro. Nunca permita que una palabra que Dios te habló sea obedecida por alguien más. ¿Alguien me está escuchando en esta preciosa mañana? Nunca permitas que una palabra que Dios te dio sea obedecida por alguien más. Pero la palabra decía: vete a una tierra que te mostraré. No decía: vete a Harán. Decía: vete a una tierra que te mostraré.
y salió con ellos de Ur de los Caldeos para llegar a tierra, para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán y a tierra de Harán, y se quedaron allí. Escucha lo que te voy a decir. Nadie quiere vivir en una tierra que lleva el nombre de un muerto. Nadie quiere vivir y habitar en una tierra que lleva el nombre de un muerto. ¿Cómo así que el nombre de un muerto? ¿Sabes de dónde sacaron el nombre Harán? Génesis capítulo 11, verso 27 y verso 28. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre. Y murió Harán antes que su padre en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. ¿Y sabes qué significa Harán? Significa montañas, montañés. Y cuando llegaron a un lugar que era puras montañas, a Taré le dio por llamarlo Harán y hacer una morada allí. Aló. Y nadie quiere habitar en un lugar que celebra a un muerto. Pero allí estaba Abraham habitando en una tierra de muerte. ¿Sabe por qué? Porque él fue incapaz de obedecer a Dios, sino que su padre fue el que accionó la palabra que Dios le había hablado. Cuando permites que otro administre tu dicho, terminarás viviendo en una tierra que celebra la muerte de tu hermano. Ay, ay, ay. Qué cosa tremenda, hermano. Principio número 3. Principio número 3. Todo dicho de Jehová tiene un camino, no solamente un destino. Todo dicho de Jehová tiene un camino, no solamente tiene un destino. La gran mayoría de la gente en cuanto a la visión tiene la mirada fija en el destino, pero muchas veces no es el destino, sino lo que aprendes en el camino. Es tan importante el destino como lo que aprendes en el camino. Entre Ur y Canaán hay un lugar llamado Harán. Lo que aprendes en el camino determina lo que haces con tu destino. Otra vez lo voy a repetir. Lo que incorporas, lo que vas aprendiendo, lo que vas incorporando, poniendo en tu cuerpo en el camino, va a determinar tu destino. Los procesos de Dios funcionan a través de 3 P's. Primero, Dios te da una promesa. Y después de esa promesa, Dios te da un problema. Y después te trae una provisión. Dios le dijo a David que iba a ser rey y lo ungió como rey. Esa es una promesa. Pero después le dio un problema y ese problema se llamaba Goliat. Y después le dio una provisión, una honda y una espada con que cortar la cabeza para empezar a promocionarlo. Los procesos de Dios vienen a través de las P. Diga conmigo: promesa, problema, provisión. De repente tenemos una promesa de Dios y hoy tenemos un problema, pero la provisión está segura porque el Dios que nos dio el problema también nos dará la provisión. Ese problema que no quieres trae la provisión que tú quieres. Ese problema que tú no quieres trae la provisión que tú quieres. No menosprecies el problema que está delante de ti, porque ese problema tiene la potencial de levantarte y de dimensionarte. Lo que el pueblo de Israel no entendía cuando escuchaba a Goliat es que ese era un problema que traía promoción. A veces los procesos de Dios son largos. A veces el éxito llega de la noche a la mañana, pero nos tardó 20 años. ¿Cómo así, pastor, que el éxito llega de la noche a la mañana, pero nos tardó 20 años? Piensa, hermano amado, piensa en la vida de José. A José le tardó 20 años ser vendido como esclavo para llegar al trono de Egipto. Pero dentro del proceso, cuando sus hermanos lo vendieron, ellos pensaban que lo vendían como esclavo, pero realmente lo estaban vendiendo para ser el segundo del faraón. Aló. Aprende a disfrutar tu viaje mientras avanzas hacia tu destino. Hay gente que tiene, hermano, la mirada tan puesta en el destino que no puede disfrutar el viaje.
Hermano, los viajes a la playa son lindos, pero los paisajes mientras llegamos a la playa son mejores. Otra vez te lo voy a repetir. Los viajes a la playa son lindos, pero los paisajes mientras llegamos a la playa son mejores. Dice Hebreos 11:3, conforme a la fe murieron todos estos sin recibir lo prometido. No es el destino, no es lo que Dios te ha prometido, es lo que aprendes en el camino, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran peregrinos y extranjeros en la tierra. No permitas que tu proceso te maltrate. No permitas que el proceso que estás viviendo te amargue. No permitas, hermano amado, porque es importante el destino, sí, pero es importante el camino. ¿Alguien está conmigo todavía? Principio número 4. Todo dicho de Jehová implica avance. Alguien que diga conmigo, amén, pastor. Todo dicho de Jehová implica avance. Dios nunca pretendió que acamparas junto a tu último fracaso o junto a tu última victoria. ¿Sabe qué dice? Y llegaron a Harán y se quedaron allí. El viaje de Abraham, hermano, estaba varado en Harán antes de la mitad del camino. Vinieron a Harán y se quedaron allí. Había una estación que se llamaba Harán, pero ellos la convirtieron en su historia. Escucha, hay una estación de tu vida que se llama derrota, pero hoy vengo de parte de Dios como maestro para decirte, tu historia no termina con derrota. Dios no pretendió que acamparas y que hicieras una morada alrededor de tu último fracaso. El fracaso es parte de tu vida, pero no se pega a tu vida. Hay una parte de tu vida, hermano, que significa, hermano, cuarentena, pero no nos vamos a quedar en la cuarentena. No te acostumbres a la cuarentena porque hay tiempos maravillosos todavía delante de nosotros. Dios no pretendió tampoco que acamparas a la última victoria, porque a una gloria, mayor gloria. No hagas tu morada de la última victoria que tuvieron, ¿sabes? Yo conozco gente que me dice, pastor, hoy viera cómo Dios me usaba. Pastor, viera los milagros que yo miraba. Pastor, viera cómo Dios me usaba. Yo predicaba, yo enseñaba, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Escúchame. Tienes que aprender a avanzar en tu vida. Porque hay victorias. Dios no pretendió que acamparas junto a tu último fracaso, ni junto a tu última victoria. Escúchame algo. Dios tuvo que quitar a Taré para que Abraham se moviera. Dios le dijo, vete de la casa de tu padre. Déjalo en Ur. Pero como Abraham no lo obedeció y el que obedeció la palabra fue Taré. Y se quedaron en Harán y como estaban estancados en Harán, Dios tuvo que quitar a Taré, padre de Abraham, para que Abraham se moviera. Fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Y cuando algo se murió, Abraham entendió que tenía que moverse. La inundación te forzará a ir a tierras más altas. Otra vez lo voy a decir, la inundación te forzará a ir a tierras más altas. La puerta que se cerró es el primer anuncio de que hay una puerta que se te va a abrir adelante, porque tu historia no termina con derrota. Hay una etapa de tu vida que se llama divorcio, pero déjame decirte que delante de ti hay una puerta que se llama familia. Hay una parte de tu vida que significa que una empresa se cerró, pero hay una historia que anuncia que una nueva empresa será levantada. Las mayores empresas, las empresas más millonarias todavía no se han levantado. La inundación siempre nos fuerza a ir hacia arriba. Cuando te vares, cuando te estanques, Dios te forzará a moverte. Dale a Dios gracias por tu última victoria, pero recuerda que hay algo más grande esperando por ti. Diría David, maté osos, maté leones, y ahora voy a matar a este filisteo incircunciso,
porque no se quedó en la victoria de los osos, no se quedó en la victoria de los leones. Vino una victoria de Goliat y después de la victoria de Goliat había un reino esperando por él. No te quedes en tu última victoria, avanza. Número 5. Todo dicho de Jehová tiene un precio. El precio a pagar es igual a lo que quieres alcanzar. Todo dicho de Jehová tiene un precio. Y la promesa de Jehová empezó por el precio. Pero Jehová había dicho a Abraham, paga un precio. Vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Vete de tu tierra. ¿Cuántos hay aquí que tienen amor por su patria? Hoy yo tengo una pregunta hoy para usted. ¿Usted es tico o ciudadano del cielo? Si usted todavía es un tico y usted es más tico que el gallo pinto, usted todavía no ha entendido que usted es un ciudadano del cielo. Hoy yo quiero hablarle a una generación que me está escuchando, que no es más tico que el gallo pinto, sino que entiende que es una ciudadano del cielo. Por eso vete de tu tierra. Número 2, vete de tu parentela, que es amor a la familia. ¿Quién es tu familia? ¿Quién es tu familia? Sabes, cuando venimos a Cristo, muchas cosas cambian. Vete de la casa de tu padre. Y hoy tengo una pregunta para usted. ¿Quién es tu padre? Vete implica dejar. Pero como no podemos estar en dos lugares, vete también significa alcanzar. Escúchame. Vete significa dejar, pero también se implica alcanzar. Porque como no podemos estar en dos lugares, dice el Señor, escucha, deja a tu padre y a tu madre, y te unirás a tu mujer, y serán una sola carne. Así que dejar a papá y a mamá significa una nueva vida, encontrar a una esposa. También dejar la tierra, dejar la parentela y dejar la casa del padre implicaba una tierra que Jehová nos iba a mostrar. Número 6. Y voy un poco rápido. Todo dicho de Jehová tiene omisiones. Escucha. Todo dicho de Jehová tiene omisiones. El poder se desata cuando usted entiende las omisiones. A una tierra que yo te mostraré, Dios no le había mostrado la tierra todavía. Pero sí le dijo que dejara a su padre y a su madre, que dejara su parentela y que dejara su tierra antes de mostrarle. Todo dicho de Jehová tiene omisiones. Dios le dijo a Israel de la tierra prometida, pero no le dijo del desierto. Pero hubo una etapa de 40 años que significó desierto, sin agua, con serpientes ardientes y escorpiones, con serpientes ardientes y escorpiones. Dios le habló al pueblo de una tierra que fluye leche y miel, pero omitió lo de los gigantes. Si Dios no le dio importancia a los gigantes, yo tampoco se los daré. 10 espías se concentraron en los gigantes. Vimos a los gigantes, hijos de la tierra de gigantes. Vimos allí a los hijos de Anac, tierra de gigantes. Y 10 espías se concentraron en los gigantes. Pero hay 2 espías, José y Caleb, que se centraron en la miel, que se centraron en la leche y que se centraron en el racimo de uvas. Si Dios no le dio importancia, es porque no la tiene. No le des importancia a las omisiones de Dios, porque si Dios no le dio importancia, yo tampoco debo dárselas. Estoy seguro que en el dicho de Jehová hay omisiones, pero estoy seguro que si Dios no le dio importancia es porque no la tiene. A todos el Padre nos dio una asignación, un territorio y gente con que desarrollarla. El éxito es hacer lo correcto, en el lugar correcto, con la gente correcta. Número 7. Todo dicho de Jehová tiene promesas. Todo dicho de Jehová tiene promesa. Dios se había propuesto
Y mira cuántos versículos hay aquí con tilde entre el verso 1 y el verso 3. Te mostraré que es revelación. Haré de ti que es proceso. Lo que Dios ha prometido que hará contigo lo hará. Pero a Dios le tarda una noche hacer un hongo y 70 años hacer un roble. ¿Tú qué eres? ¿Un hongo o un roble? Diga conmigo, proceso. Te bendeciré. Que es tiempo pasado. Muchos piensan que es que Dios me va a bendecir, pero en el libro de Efesios dice que Dios nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales antes de la fundación del mundo. Engrandeceré tu nombre, que es fama. Dios te va a hacer famoso. Dios te va a hacer conocido en las naciones. Serás bendición. No es algo que yo hago, es algo que yo soy. Y el fruto va quedando por donde yo voy pasando. Yo bendigo a Dios porque, sabes, hay gente que estuvo con nosotros un poco tiempo, pero dejó fruto. Yo bendigo a gente, hermano, que ha estado poco tiempo, pero dejaron un fruto. Porque yo soy bendición. Y Dios tiene una promesa: bendeciré a los que te bendijeren. ¿Cuántos dicen amén? Bendeciré a los que te bendijeren, pero ¿sabes algo? También la palabra dice: maldeciré a los que te maldijeren. No te preocupes por los que te maldigan, porque Dios se encargará de ellos. Porque fue Dios el que dijo el dicho, y este dicho salió de la boca de Dios, y fue Dios que te llevó a ese lugar. Quien te maldiga está maldiciendo el propósito de Dios delante de ti, y se encontrará con el ángel de Jehová peleando a tu favor. No hagan nada. Deja que Dios se encargue de los que maldicen, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Número 8. Todo dicho de Jehová implica obediencia. Toda palabra que sale de la boca de Dios tiene obediencia. Tienes que entender que hay que ponerle pies al dicho de Jehová. Y se fue Abraham, y se fue con él Lot. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Déjeme decirle solamente un par de cosas. Dios no te dice nada para que no Dios no te dice algo para que no hagas nada. Al menos Dios te lo dice para que ores. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, dijo: encubriré a mi amigo Abraham lo que he de hacer. Pero no se lo contó como chisme. Si Dios se lo dijo, fue para que orara. Si Dios te está mostrando algo en la familia pastoral, no es para que no andes chismeando, es para que ores. Aló. Dios dijo: no encubriré a mi amigo Abraham, pero Abraham llegó y empezó a interceder por Sodoma. Señor, si hubieran 50 justos, ¿castigarás a todos los justos aún? Intercesión. Todo dicho de Dios es para que hagas algo, al menos para que ores. Dios no te va a dar otra orden hasta que obedezcas la que ya te dio. Dios no te va a dar otra orden hasta que obedezcas la que ya te dio. Si dejas de oír, es porque dejaste de obedecer. Porque cuando obedeces una orden que Dios te da, Dios traerá otra orden para ti. Y si dejaste de oír una orden, es porque dejaste de obedecer. Hay gente que se te pega en la visión, pero no tienen tu ADN. Son sobrinos como Lot. Dios no tiene sobrinos, Dios solamente tiene hijos. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Y Lot, que significa velo, fue con él. Hermano amado, nunca es tarde para obedecer a Dios. Alguien que me pueda escribir: nunca es tarde para obedecer a Dios. Abraham obedeció a Dios a los 75 años. Yo estoy seguro que ninguno de los que me está escuchando tiene más de 75 años. Hay gente que dice: ya esto no es para mí, ya mi tiempo pasó. Mentiras de Satanás. Abraham, el padre de la fe, pudo obedecer las palabras que Dios le había dado hasta los 75 años. Alguien que diga conmigo: nunca es tarde para obedecer. Hay gente que fue parte de tu llegada, pero no serán parte de tu partida. Taré llegó con Abraham, pero Abraham tuvo que partir sin Taré.
Toda obediencia implica la muerte de algo. En el caso de Abraham, fue la muerte de su padre. Número 9. Todo dicho de Jehová implica provisión. Alguien que grita conmigo: donde hay asignación hay provisión. Y tomó, verso 5, Génesis 12, y tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, y a todas sus posesiones, sus animales, y a las personas que habían incorporado en la casa, a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Donde hay asignación, hay provisión. Yo aprendí que la forma como Dios me dice que una asignación se termina es porque se termina la provisión. Dios le dio a Abraham una ayuda idónea para que cumpliera la asignación a Sarai. Dios le dio posesiones para cumplir la asignación. Dios le dio personas para hacer la asignación. Los que me están escuchando hoy es porque usted se ha sentido identificado con la visión que Dios nos ha dado, y usted es parte de las personas de nuestra asignación para impactar la ciudad de Alajuela. Aunque hay derrotas, aún en las peores derrotas encontrarás victorias. Abraham estaba varado en Harán, pero en Harán Dios lo prosperó y le incorporó personas que había incorporado a los de su casa en Harán. Y número 10, y finalizo acá. Todo dicho de Jehová tiene su tiempo de cumplimiento. Génesis 12:5. Y a tierra de Canaán llegaron. Lo que Dios te dijo, Dios lo hará. Porque Él dijo: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué te he dicho en esta mañana? Número 1. Todo dicho de Jehová tiene un ámbito en el que tienes que aprender a moverte. Y el ámbito en el que aprendes a moverte lo entiendes por el oído. Número 2. Todo dicho de Jehová tiene un dueño o alguien que se adueña. Nunca permitas que otro se adueñe de lo que Dios te ha dicho. Número 3. Todo dicho de Jehová tiene un camino, no solamente tiene un destino. Y es tan importante el destino como lo que aprendes en el camino. Número 4. Todo dicho de Jehová implica avance. Dios nunca pretendió que acampara junto a tu último fracaso o junto a tu última victoria. Número 5. Todo dicho de Jehová tiene un precio. El precio a pagar es igual a lo que quieres alcanzar. Vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre, pero también hay una tierra que te mostraré. Deja a tu padre y a tu madre y yo te daré una esposa. El precio a pagar es igual a lo que quieres alcanzar. Número 6. Todo dicho de Jehová tiene omisiones. El poder se desata cuando entienden las omisiones. Dios le habló al pueblo de Israel de la tierra prometida, pero no le habló de los gigantes. Si Dios no le dio importancia, usted tampoco se la dé. Número 7. Todo dicho de Jehová tiene promesas. Y las promesas dicen: te mostraré, que es revelación. Haré de ti, que es proceso. Te bendeciré, tiempo pasado. Engrandeceré tu nombre, que es fama. Serás bendición, que no es algo que hago, sino es algo que soy. Por donde yo paso queda la bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, que es promesa. Y maldeciré a todos los que te maldijeren, que también es promesa. Y serán benditas en ti las familias de la tierra. Número 8. Todo dicho de Jehová implica mi obediencia. Tienes que entender que hay que ponerle pies a lo que Jehová ha dicho. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Número 9. Todo dicho de Jehová implica provisión. Dios le dio esposa, Dios le dio provisiones, Dios le dio, hermano, personas para que cumpliera su asignación. Y número 10. Todo dicho de Jehová tiene un cumplimiento. Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Cuántos dicen amén, pastor? Esta palabra es para mí.
Yo lo creo, pastor. Esta palabra es para mí. Padre, que podamos ser sabios y caminar en tu voluntad conforme tú quieres en este tiempo. Que el dicho que has hablado sobre Iglesia Legacy se cumpla y que la iglesia esté dispuesta a caminar en el dicho, Padre, que tú nos has hablado. Que la iglesia pueda avanzar en el dicho que nos has hablado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que podamos avanzar y ver victoria en el nombre de Jesús.